Bueno, el tema que nos toca hoy se llama establecer un altar familiar, ¿verdad? Y en lugar de ser yo el que hable, digamos, los puntos que nos dieron, lo que hice fue que los imprimí y los puse ahí. Claro, yo pensé que se iban a ver mejor, pero lo que vamos a hacer es que cuando veamos cada punto, si alguien quiere leerlo o sea el que lo lea, lo que va a tener que hacer es levantarse y leerlos. Vamos a empezar de aquí para allá y hasta allá, ¿sí? La idea básica o la idea central de establecer un altar es ¿qué nos dice la palabra con respecto a la importancia y a ser obedientes en establecer un altar familiar? Cuando se habla de un altar familiar, se habla de que como familia oremos, busquemos un espacio para orar, pero en familia, ¿verdad? Vemos que es relativamente más común que la gente ore sola, digamos, pero es poco común que en familia lo hagamos, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, o sea, yo estos días he tratado hablamos de orar o leer la palabra en la familia. He tratado de leer la palabra con Andrés. ¿Verdad? Y aún con Andrés, que está relativamente pequeño, es difícil, porque no quiere. Como José ni lo intenta, ¿verdad? Porque las cosas de la U y todo eso, no tiene tiempo y tal vez esas cosas como que no le gustan. Sin embargo, cuando fuimos a Jaguares, tuvimos la oportunidad de hacerlo juntos, que varias veces lo tuvimos que hacer juntos, ¿verdad? Aún así, en las noches ya cuando ya nos va a acostar, si estaba tratando de leer algunos versículos con él, y está cansado, ya no quiere leer, o no quiere tampoco poner mucha atención, pero la idea es buscar una forma, una herramienta para crear una familia. La herramienta es orar en familia, ¿verdad? Buscar los espacios. En algún momento tratamos de orar juntos y lo hicimos un par de veces, ¿verdad? Tal vez lo hicimos 3, 4 veces seguidos, pero ya después como que es el ritmo. Por el mismo aquí del día a día, ¿verdad? Que si fue lunes y terminamos la academia y mientras yo recogía y hacía otra cosa, al final ya uno cansado y se cuesta, ¿verdad? Que realmente no lo hacemos. Sin embargo, hay varios versículos de por qué es importante que lo hagamos. No solo por un asunto de obediencia, sino porque también es un asunto de honrar a Dios, ¿verdad? Y Él nos manda también a eso. Y más importante, nosotros somos hijos, pero también tenemos hijos. Y si no les inculcamos a ellos eso, cuando estén grandes, no lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, la idea es buscar ese tiempo. Vamos les voy a leer yo Deuteronomio 6, del 4 al 7. Dice: escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama, Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Cómo guardamos, cómo grabamos estas palabras en el corazón si no es estando orando y estando leyendo la palabra, si no hay forma? Mirá lo que dice más adelante: incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ya que lo que dice ahí es que tenemos que hacerlo en familia. Cuando se acueste, cuando se levante, ¿dónde estamos? Estamos en la casa, la familia, los papás con los hijos. Entonces es un mandamiento, ¿verdad? Y también estamos obligados, porque también somos hijos de un padre que Dios busca que nosotros busquemos de él. Mucha gente dice que ocupa que Dios le hable, pero ya Dios nos habló por medio de la palabra, ¿verdad? Pues supone que la palabra fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y mucha gente quiere que Dios le hable. Entonces la idea es que busquemos en familia una forma de hacer eso. Entonces yo les voy a preguntar, por ejemplo, en el caso de Mariano y de Kim, ¿qué actividades hacen ustedes durante la semana como familia? Comunes. Siempre se nos juntos. ¿O ya hablan de cenar? La única comida. ¿Qué más?
ya sea que tengan alguna costumbre o un día específico o una actividad que traten de hacer siempre con familia. Bueno, digamos, por la mañana se puede correr, ¿verdad? Ahí todos lo hacemos juntos, pero no es un compartir, es como de corre, ¿verdad? No es así como un compartir juntos. Pero, por ejemplo, en las noches, o en la tarde, cuando yo llego, estamos todos, entonces podemos merendar y en la noche comer. Estamos todos y tenemos un rol para orar, ¿verdad? Entonces, Un rol para orar, sí, si lo hacen en familia. digamos, lunes le toca a Samuel, chiquitillo, el primero, martes a Matías, miércoles a Ley, después hago yo. Cuando se acaba el rol, entonces yo hago las oraciones con los chiquillos. A veces oro con mi ley, a veces, no siempre, ¿verdad? Pero tratamos de estar en casa cuando estamos con los chiquillos, pero a veces lo hago solo con ella. Y bueno, ir a la iglesia, y si procuramos salir a darnos una vueltita, aunque sea a veces una hora, tía, me dice acá, ¿verdad? En el día, porque la noche no se puede. Y empezamos a hacer una vuelta, contaditos, ¿verdad? Eso como les hacemos. Tomado usted, como familia, ustedes tienen alguna actividad que hagan durante la semana que logren, porque en el caso de ustedes es más complicado porque ya están grandes, ya van a la universidad, ya se manejan solos. Tratamos, vamos a ver, el miércoles o los viernes cenar juntos, el resto de los días es imposible, ¿verdad? Digo todos cenamos, pero diferente, ¿sí? José y Andrés llegan a las 10:30 el lunes o el martes, jueves estoy acá, sirve en su club de oración, entonces el miércoles y el viernes tratamos de hacer eso. Lo que sí respetamos mucho es por lo menos el domingo almorzar juntos, tratar de compartir un rato, pelear juntos. Bueno, eso no, pero sí, digamos, tratamos de compartir un ratito más. Algo que hemos hecho por ya bastantes años, inclusive estando José y Andrés pequeños, nosotros cada 2 meses, digamos, le vamos para 2 meses, entonces después de que se compre y se saca todo el carro, se hace una oración en familia, siempre, cuando hacemos una compra, digámosle grande, que cada mes, siempre lo hacemos, y si por X o Y razón, por casualidad que yo no estoy o algo así, se hace hasta que yo llegue, no se hace igual todo, pero se hace la oración formal hasta la noche, y luego yo llegue, pero esa oración es sagrada en la familia, incluso los José y Andrés, que ya están grandes, pues ellos saben que después de esa actividad siempre quiero dar gracias por lo que ha llegado y que permite compartir con muchas personas. Eso, digamos, las actividades que tratamos de hacer. ¿Ustedes hacen alguna actividad en familia? ¿Costumbre o logren poder agendar? Sí, realmente, bueno, como yo paso en la casa, paso yo más con los chiquillos, voy a los domingos que vamos a almorzar todos juntos, los viernes son viernes de película, siempre hacemos muchas actividades juntos. Pues con el trajín del día, ¿verdad? Es que es tan complicado, igual que María Quinto, que más hacemos cenar juntos, ¿verdad? Y la actividad que más nos une es la miel, definitivamente, porque envasando, etiquetando, todo eso es lo que, o cuando tiene que ser materiales, la pasamos súper bien, ¿verdad? Yo creo que en eso Julián ha sido, digamos, no, suena, es como egoísta, porque como él lo envuelve tantas actividades, entonces nos mete a todos en la
organización, digamos, de la casa. Pues, digamos, es como lo que más hace. Y bueno, ir a la iglesia, por supuesto. Bueno, pero la idea es esa, es buscar ese espacio. Así como hay otras actividades que se logran hacer en familia, ¿verdad? Y unirlos a todos, es buscar ese espacio para que la familia se reúna, como hace en el caso de Don Walter, que ellos oran y van cambiando el rol. Hasta interesante, ¿verdad? Que vayan cambiando el rol cada uno de los chicos y entre ellos, ¿verdad? Nosotros una vez tratamos de leer un capítulo de era en las mañanas, pero en la mañana se corre que va, lo que hacemos es que lo leemos rapidísimo, ¿verdad? No se podía, pero lo importante. También lo divertido es que tratamos, bueno, siempre se hace devocional de la noche, sea en la mañana o a las 2. No sé si porque sienten paz al hacerlo, Isaac siempre lo toma y devocional. No vamos a hacer devocional, pero busquen la Biblia, vamos todos para la habitación, y subimos, hacemos el devocional. Entonces es divertido. Se duermen, cuando yo estoy orando, estamos emocionados, ¿no? Entonces se duermen y como que duermen en paz, ¿verdad? Se duermen tranquilos, duermen toda la noche. Y me da una risa, yo no sé si eso les dará paz el hacer el devocional en la noche, ¿verdad? No el devocional. De hecho, uno de los puntos es la parte de instruir a los hijos. Entonces, que ya ellos mismos busquen el hacer eso, que tengan esa necesidad. A veces he escuchado gente que dice que si no oran en las mañanas, durante el día como que no se sienten bien o no les va tan bien, ¿verdad? No sé, en caso de ustedes dos, yo sé que ustedes no están casados, pero no sé si tienen alguna actividad que hagan durante la semana juntos, que acostumbren a hacer juntos. Yo sé que deben de ver, además de matar, pero como algo que tengan normal, no sé qué. Digamos, como ellos no pueden ir los domingos a culto, entonces nosotros lo que hacemos es que nos vamos el viernes a culto juntos. Entonces es algo que ya hemos venido acostumbrando hace tiempo y bueno, cuando veníamos aquí más seguido, ¿verdad? Con mi familia lo que tenemos es que, bueno, juntos, todos, y de ahí corre para irnos para la iglesia juntos y después cuando salimos de la iglesia inmediatamente, mientras esperamos que nos salgan, nos tomamos un cafecito ahí con Nosotros tratamos de desayunar juntos los domingos, ¿verdad? Cuando venimos del culto. Si es que José no se queda. Entonces, lo que dice la señal es tratar de buscar ese espacio para orar. En el caso de los que tienen niños pequeños, como ustedes o nosotros, buscar una forma de que no haya distracciones. Si están pequeñitos así, bueno, lo hacemos en el fondo, una cobija y nos sentamos todos ahí para que él mismo, el de pequeñito, el de ya entiende, se le haga como ese hábito, ese ciclo de hacer un devocional, por ejemplo, como hace Jenny con los hijos, o por lo menos leer la palabra, que con niños pequeños pues sería como leer un versículo, explicárselo y a ver qué dudas les quedan a ellos. Ya cuando están más grandes, como Andrés o como Jenny, por ejemplo, en el caso de Jimena y de David o Walter, por ejemplo, ya se puede hacer más versículos, todo un capítulo o toda una historia, ¿verdad? Yo me puse a leer con Andrés en esos días, él tiene una Biblia de niños. Y bueno, le damos una historia de aquí, pero la historia está para niños muy pequeños. Está tan resumida que después de leer, yo no me voy a echar de la Biblia y voy a empezar a leer con él la Biblia porque yo sé que él entiende y ya lo ve todo eso en la iglesia, ¿verdad? La idea es buscar alguna estrategia, sea con niños pequeños o con niños grandes, ¿verdad? José es uno que no le gusta, no sé si le da vergüenza o qué, o uno como hombre a veces que no le gusta esas cosas, ¿verdad? Como cuando va a llegar y lo va a abrazar y me dice, no, como a veces la semana pasada que yo lo voy a dejar a los departamentos y digo, bueno, pues ya váyase, ¿verdad? Grandes. ¿Sí? Entonces, la herramienta es buscar ese altar, ¿sí? ¿Y qué buscamos que ese altar tenga? ¿O qué buscamos que ese altar consiga? ¿Cuál es el objetivo de ese altar? Entonces, son cada uno de estos puntos que están pegados ahí. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo ocupo 7 personas que quieran ir y leer cada uno de ellos.
esa palabra, entre muchas cosas, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a exhortar, ¿verdad? Nos va a decir cómo nos deberíamos comportar y cómo no nos debemos comportar. Viene la voluntad del Padre. Y al cierre, les voy a leer unos versículos que estuve escuchando hoy, de hecho, en una previa que escuché con Fede y la otra que escuché con un pedacito, los dos hablan exactamente de lo mismo, ¿verdad? De la voluntad del Padre y lo importante que es seguir esa voluntad. Entonces, exaltar la palabra de Dios, vienen unos versículos que hablan sobre eso. Por favor. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Perdón, ¿vale? Vean que ahí está el parque, ¿verdad? Recuerden que el siempre dice, pongan atención en el parque, Instruir en la ¿verdad? justicia. Nos va de alguna manera a enseñar, o nos va de alguna vez a colaborar. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aquí están varios pares, ¿verdad? Para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reflexiones que te instruyen. Le llamamos de exhortación, ¿verdad? Cuando nos dice no se tiene que hacer tal cosa, ¿verdad? Cuando se es muy específico en la palabra. A veces no es tan específico porque hay gente que a veces trata como de, es que ninguna dice que yo no puedo tomar. Pero hay cosas que sí son muy específicas, qué cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Porque la idea de exaltar es buscar la forma de exaltar la palabra de Dios, porque es la forma de cómo Él nos habla, de cómo nos guía, de ese manual que nos dejó Él. Exaltar también busca que sea íntimo, ¿verdad? Cuando hablamos de que sea íntimo, y que hay versículos, de ahorita lo vamos a leer, es que sea con familia. Si bien la palabra nos dice que ponemos a mí en lo privado, no tiene que ver, ponemos en familia, como un núcleo familiar. ¿Sí? Ahora cuando hemos hablado muchas veces de que es mi familia, ¿quiénes son familiares? Mi familia es mi esposa y mis dos hijos. Y los dos son
yo lo veo así. Así como hay gente que dice, yo quiero lo que usted tiene. Yo veo que usted, en vez de ir con un problema, usted anda tranquilo, anda en paz. Yo veo que usted habla sin temor, o sin vergüenza, o sin temor a que lo señalen. Así tienen que ser las familias. Ser ejemplo para otras familias. ¿Verdad? El hecho de que una familia no solo ore, sino que sirva como familia. ¿Verdad? Que haga cosas buenas, que busque la forma de seguir las enseñanzas del Padre. Es un ejemplo que quiere seguir, que seamos ejemplo, que la familia brille, que nuestra familia tenga una luz que brille hacia los demás. ¿Por qué? Porque entonces así habrá gente que pueda acercarse con confianza a pedir ayuda o a ver la bendición y la facilidad que puede tener uno y la gente le dice, yo quiero lo que su familia tiene, ¿verdad? Y de esa manera se dejen con otras familias. No sé ustedes, pero si les pasa, pero a veces cuando a nosotros cuesta mucho que vengan amiguitos de mis hijos aquí. Primero porque los de los colegios están viviendo muy largo. Pero si les ha tocado eso muchas veces, llegan chicos de lugares, ven el comportamiento, la dinámica de la casa y todo eso, y uno se va acomodando. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ser ejemplo y ser esa luz. Sobre todo a nuestros hijos. Mucho de eso se tiene que ver con ese ejemplo de familia. Nosotros somos hijos y nuestros hijos pues nosotros somos los padres que tenemos que guiarlos para que ellos el día de mañana hagan exactamente lo mismo. ¿Verdad?
cosas o cuántas reglas o cuántos mandamientos o cuántos lineamientos hubiese aprendido y que tal vez no hubiese hecho. Y no quiere decir que si hubiese crecido en el Evangelio no lo hubiera hecho con cosas malas, ¿verdad? Pero de alguna manera eso ya estaba haciendo en el corazón, como dice aquí, antes de que vengan los días malos, ¿verdad? Porque van a venir siempre, a los hijos les van a venir días malos, pero van a tener las herramientas suficientes para saber cómo pelear, cómo van a guerrear, cómo van a pedir, porque algunos ya no vamos a ser nosotros, ¿verdad? Que nos van a llevar a los tiempos a pedir consejos, sí, van a aprender y le van a enseñar lo mismo a sus hijos, ¿verdad? El que sigue dice, nos forma. Ese altar nos ayuda, nos va a ayudar a formarnos. ¿A formar qué? Carácter. A formar una identidad. A formar una persona con un conocimiento de la palabra, que sabe quién es su padre, que sabe quién es ante los demás, ¿verdad? Y sabe quién es ante el mismo del diablo, ¿verdad? Eso es muy diferente a una persona que no sepa, que cuando vienen los problemas no saben qué hacer, y es un problema tras otro, tras otro, tras otro. Pero cuando uno como hijo, como nuestros hijos, tienen claro cómo están formados, cómo su identidad y su carácter, es muy diferente la forma de enfrentar los problemas, ¿verdad? Porque saben que son menos. Básicamente es dejar, o sea, aprender a someterse a la palabra, aprender a someterse a un Espíritu Santo que siempre va a tocar el corazón, ¿verdad? Hay un par de versículos de un Éxodo de Proverbios. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y en otro Proverbios, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Ya que aquí Pablo lo que nos está diciendo es, tenemos que honrar a nuestros padres terrenales, pero usted está reflejado a nuestros padres celestiales, ¿verdad? En esa identidad como hijos, en esa honra que le debemos al Padre, porque a Él le debemos todo lo que tenemos, las bendiciones, que Él nos acompaña todo el tiempo, ¿verdad? Porque no se vale solamente pedir, hay que cumplir. O sea, si queremos esa bendición, si queremos esa unción, y ahorita como decíamos hoy dos pastores, queremos unción, queremos bendición, hay que pagar un precio, ¿verdad? Y no es un precio de sangre como le pagó Jesús, es un precio diferente, que es esta honra, este respeto, este seguir ese mandamiento, esas guías, esos estatutos que nos dio nuestro Padre. Y como dice la palabra, no es solo porque sea nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia, para que busquemos hacer su voluntad. Y aún así, esa voluntad de Él siempre va a ser de bien para nosotros, ¿verdad? Ya hemos comentado un poco el que sigue, no sé si nos habla mañana, los dos. La siguiente característica de ese altar, o lo que buscamos en ese altar, es que se instruyen a nuestros hijos. exactamente. Trata de ver el versículo. Cuando hablamos de instruir a nuestros hijos, hablamos del primer paso de la visión que tiene Oasis, ¿verdad? Que es ganar. Oasis busca, o el formato de Oasis de la visión son 4 pasos. Uno es ganar gente, ganar almas para Cristo, ¿verdad? El otro es consolidarlas, que es cuidar a esas personas, que las personas aprendan, luego formarlas y luego guiarlas a que ellos vayan a ganar personas. ¿A quién más que a nuestros hijos tenemos que ganar primero nosotros? Para que ellos aprendan, porque él va a aprender lo que King y Don Manuel le enseñan. Pero para que él asuma esa identidad, ese rol, para que
o después con caídas fuertes o con caídas no tan fuertes, la persona va a decir, o el hijo va a decir, pero que va a volver, ¿verdad? Y el último, que es de los más importantes o de los beneficios más importantes de buscar esta altar familiar, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿verdad? Crecemos en su gracia. Crecemos en su gracia. Parte de buscar esta unción, de buscar esta bendición, de buscar su presencia que nos acompaña todos los días, es buscar la forma de crecer en su gracia, en su misericordia, ¿verdad? Porque nosotros vamos a cometer errores todos los días, de muchas maneras, como pensamiento, hablando, caminando, ¿cómo se llama? Cuando se nos cae algo, se nos cae 8 veces la misma cosa y ya uno se enoja, de muchas maneras, ¿verdad? Puede uno fallar, pero tenemos que buscar cada día ver cómo logramos agradar al Padre, buscar esa gracia, buscar esa misericordia del Padre, ¿verdad? Hay varios versículos que hablan sobre eso. Hebreos 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con amor reverente. Segunda Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ve que dice, inspirados por esta gratitud. Nosotros tenemos que estar agradecidos todos los días, porque todos los días sus misericordias son nuevas, porque todos los días podemos acercarnos y pedir al Padre de esa gracia, que nos la da de forma gratuita. O sea, no ocupamos hacer nada, Él nos la va a dar. Si vamos con un corazón dispuesto, con un corazón humilde y con un corazón que pida realmente perdón o que pida esa gracia, ¿verdad? Porque la única forma de poder ser salvos es por medio de la gracia, no por obras, sino por gracia, por algo que nosotros no merecemos y que el Padre nos quiere dar. Ya para terminar, dos versículos más. Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ya que de aquí, para que hagamos, lo guardemos y hagamos conforme está escrito en la palabra, ¿verdad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos vida en abundancia, ¿no? Esta es la forma de hacerlo, guardando la palabra, meditándolo, ¿verdad? Yo creo que entre más uno busque, más va a recibir. Entre menos busque, menos va a recibir. Que a veces uno tal vez se queja porque quiere más, pero no está pagando el precio, ¿verdad? Y decía Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, yo puedo ser bueno, puedo hacer muchas obras, pero si yo no hago la voluntad del Padre, no hay forma de tener la llave para poder entrar. Y aquí lo dice muy claro, el que hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿sí? Porque el nombre de Dios tiene poder. Porque se nos olvida que si yo invoco el nombre de Dios para algo y se hace es por honra y gloria de Él, porque Él lo quiso, no porque yo lo pude hacer, ¿verdad? Y entonces te declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces
de ustedes le dieron el título de un día para otro? ¿A cuántos? A ninguno. Solo a la O sea, si fuimos de la escuela, para que tengan el título de sexto grado, estuvimos 6 años estudiando. Si fuimos al colegio, tuvimos que estudiar 5 años. Y quemarse las pestañas, estudiar, hacer exámenes. Y aunque si pasamos con buenas notas o raspando, pero la pasamos, pero el título costó, ¿verdad? Y así cualquier otra cosa que tengamos o hagamos, tiene un precio, tiene un costo, y la gente no lo ve, ¿verdad? Alguien le preguntaba a Kashuna y le decía, ¿qué hace usted para tener esa opción? Y dice, para que me hace esa pregunta si usted no hace lo que yo hago. Les pagan un precio. Dice que la gente le pregunta eso, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Es que usted no hace lo que yo hago. Porque son precios, bueno, sí, de ahora. Y eso de pagar un precio, estar ahí, ¿verdad? Presencia, estar ahí, ¿verdad? No es fácil, pero con esa decisión de buscar todo eso, de tener nosotros, pero sí lo que le preguntan siempre. De hecho, esos pastores que estaba escuchando, ellos hablaban que hay gente que dice que quisiera tener esa opción que ellos quieren, tener ese poder y muchas otras cosas, pero ellos no saben lo que ellos tuvieron que vivir. Bueno, en el libro de Cash, él habla de cómo empezó él, que vivía en un cuarto, en un cacho, y ahí fue donde ya ahí se fue de como se casó, y cuántas cosas no pasaron, o bueno, ese es otro sector, bueno, y ella, que empezó en un palo ahí, se puso a predicar en un palo que estaba, no sé si era de qué era el palo, pero llevaba el palo ahí y las cosas. Entonces el día que la iglesia eran ellos dos, y ahí fue donde él empezó. Entonces él hablaba de precio. Y hablaba de otro pastor, uno norteamericano, que llegó un pastor y dijo que quería tener una unción que ellos tenían. Y dice, vamos a ver, yo voy a orar por usted para que usted tenga la misma unción. Entonces él decía que cuando empezó a orar, el próximo le dijo, y yo quiero, le pido a Dios, que sus hermanos se aparten de usted. Y dije que el Señor abrió un ojo. Y yo quiero que su mamá se enferme. O le pedí a Dios que su mamá se enfermara. Y se abre los dos ojos. Y empezó a orar en ese sentido. Y entonces el pastor se levantó y dijo, pero me está bendiciendo, me está maldiciendo. Y él dice, no, usted quiere tener unción, tiene que pagar un precio. Tiene que pasar por pruebas. Tiene que pasar por dificultades. Para que usted realmente doble rodilla y empiece a orar y empiece a crecer. ¿Verdad? Y ese fue un ejemplo, pero hay otros precios como otros pastores o otras gentes que realmente doblan rodillas día y noche o ha pasado muchas situaciones y que esa situación o esas pruebas los han logrado catapultar de muchas maneras. Entonces, si queremos entrar en los reinos de los cielos, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Queremos tener esa bendición y ese acompañamiento del Padre, tenemos que pagar un precio. ¿Verdad? Y parte de ese precio también es educar a nuestros hijos en la palabra. ¿Verdad? No sé si ustedes tienen algún comentario, algo más que quieran comentar, que eso es lo que queremos compartir hoy. Para sacar no es que no tenga tiempo, hay que sacarlos, hay cosas que
entraban hasta las 9 y llegaba de la planta, les sabía que esperar a Génesis, de vez en cuando Génesis no bajaba a tiempo para cenar. Natán, que estaba en la casa con nosotros, sentíamos que compartía más, se metía más con nosotros tres, y entonces nosotros vamos a comer todos juntitos, porque si no, el único momento que estábamos en la casa juntos, no lo estamos ni siquiera haciendo clase. Es sacar, es darle hasta que se convierta en algo, porque no debe ser lo que usted decía. O sea, lo hacemos un día, lo hacemos 2 días, lo hacemos 3 días, pero los lunes, los miércoles y los viernes yo me llevaba a hacer ejercicio. Los jueves venimos acá. Los martes Génesis sale tarde de clase. Entonces, no es ese momento que nosotros digamos, bueno, vamos a algún lado de la casa. Sentamos un ratito, hablamos de lo que ha pasado y hablamos de Dios. En la mesa sí respetamos la oración, en la cena siempre. Y hemos tratado que Isaac nos escuche a todos hacer oración de la cena, por los alimentos todas las noches. Eso sí lo vamos a hacer. Y él hace la oración con nosotros, nos llega a recursos a las manitas, cierra los ojos. Entonces, antes de probar, y tenemos algo básico, si está servida la cena, alguien se sienta a la mesa y se prueba el primer bocado, por ley se hace la oración. Estamos sirviendo todo, ¿verdad? Y se ocurre picar, eres Kimberly. Entonces son las cosas que tenemos así como hábitos, y ahí sabemos que se puede implementar un cambio. Es un asunto que fortalece la relación con familia. Y como dice la palabra, seguimos un mandamiento, ¿verdad? Porque mientras los hijos estén dentro del techo de la casa, son parte del núcleo familiar y hay una responsabilidad, ¿verdad? Y no es que el problema es el día a día, que se lo consume uno, que se lo come mucho. Y ella ¿Verdad? se llama dice algo muy importante de la paz al dormirse. Yo duermo con un bebé, o sea, yo me he puesto a paralizar. El momento que yo toque cama, pues sí me levanto y temprano. Tengo un sueño bien ligado. O sea, a mí cualquier ruido de los perros que estoy en la casa me despierta, un vecino, una alarma, un carro, una moto, un ruido extraño, el portón de mi casa, me distingo perfectamente con el sueño, la puerta. Pero cuando ya ellos se acostumbran a dormir más estaba entrando a la adolescencia y era o sea, tenía sus rasgos de mala crianza en la noche o de chichas por algo. Y yo le decía que no la dejen que se duerma bravo, no la dejen que se duerma bravo. ¿Por qué? Porque yo sí recuerdo que papá me